Shalom Aleichem, le habla Moshe Otero. Estamos continuando con estas series de el Sefer Yeshayahu, que es Isaías, y estamos en la introducción cubriendo este aspecto de lo que es los profetas y profecía. Hoy en día se han levantado muchas personas que se autoproclaman profetas, hablan delante de muchas personas diciendo que el Eterno lo había enviado, pero hace como 3000 años atrás que Dios pide de nosotros, el pueblo de hebreo, que nos guiamos nuestros cuerpos atrás de nuestras almas y no lo al revés. En este tiempo o en el tiempo antiguo la recompensa podría haber sido profecía. Hoy es un aspecto menos de santidad, pero la contienda es igual. Y así la meta es la meta. En ese entonces la tentación era a la idolatría. Hoy es cualquier vicio que son de modos en varios círculos sociales o estratas económicas o círculos de intelectualidad o países o cultura o aún vicios que hallamos que es popular en las culturas en que vivimos. De igual modo, como los victoriosos espirituales fueron transformados en nuevas personas, también hoy el santo es removido del pecador, como Eliahu fue con Ahab. Las escrituras y los sabios enseñan repetidamente que los logros espirituales del hombre y la de él, el poder de alterar el destino del hombre y la naturaleza por igual. De nuevo y de nuevo, repetidamente, la Torah declara que Israel adhiere a la herencia y mandamiento que garantiza paz, prosperidad y la auto y dominancia militar. Hablando sobre el rey mesiánico, por ejemplo, Isaías en el capítulo 11, verso 4 dice: y herirá la tierra con la vara de su boca, con el aliento de sus labios matará al malvado. Así habló no del ejército del Mesías, pero del poder de las palabras justas. En este caso en particular, no habrá la necesidad de levantar espada para herir, sino como Moshe Rabino, que leemos en el Midrash, que pudo con la boca matar al egipcio, así de la igual forma el Mashiach, y nosotros podemos ser igual. Como asignado el joven y el mal dispuesto Jeremías como su profeta, Dios le dice: he aquí que en este día te he puesto sobre las naciones y sobre los reinos para desarraigar y arrancar y destruir y derribar y construir y plantar. Jeremías capítulo 1 verso 10. Jeremías no tuvo ni jamás habría de tener un ejército o poder de gobierno a su disposición, pero Dios se dirige a él como si fuera un poderoso, una potencia que hay que ser reconocido, porque en realidad el portavoz de la palabra de Dios es más fuerte que el regente más poderoso. Las palabras tienen poder, y más de una persona que se sujeta y se subyuga sus deseos al Eterno y viven de una forma de santidad. Tales promesas tienen que ser entendido en el sentido de las enseñanzas de los sabios y de la Torá, que por ejemplo los jueces honestos y observadores del sábado, Shabbat, llega a ser socios de Dios en la creación de los cielos y la tierra. Es por esto que un judío dice que es un enviado por el Eterno, sin embargo quebranta el Shabbat, es lo que es lo opuesto de un enviado del Eterno. Está burlándose del Eterno. Igual, si alguien dice que es judío y es enviado por Dios y sin embargo quebranta lo que es la ley de Kashrut, esto es demostración de que de verdad no es enviado por Dios. Siendo que él tenía una razón por traer el universo a existencia, queda de razonar que personas cuyas obras logran la meta de Dios son indispensables a Él, a Dios.
En luz de esto, el rabino Chaim Vital, un rabino y cabalista de algunos siglos atrás en España, explica cómo Dios habla a Israel, a los profetas, como si fuera que ellos tenían el poder de crear o a crear y destruir, a plantar y desarraigar. Aunque solo Dios puede traer a existencia, solo Israel puede hacer su obra de manos continua, porque la existencia continuamente del universo depende sobre el cumplimiento de la voluntad de Dios como expresado en la Torá por el hombre. Por lo tanto, el concepto de profecía era una parte necesaria de la creación. Tuvo que haber un medio a traer la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios en la vida del ser humano y proveer con la inspiración y guianza acerca de la voluntad del Creador. Ahora, en la historia han existido diferentes tipos de personas, y estas personas que han llegado a la proximidad, a la grandeza, lo han logrado porque han llegado a la proximidad del Eterno. Así como el hombre puede tomar el mundo animal y vegetal en implementos de santidad, como lo que es el tefilín, mesuzot, shofar, pergaminos de la Torá, los libros sagrados, así de la misma forma los profetas y las grandes personas pueden influenciar y elevar sus vecinos y sus prójimos. Cuando personas invierten su tiempo en la proximidad de individuos santos o santas, o en compañía de gentes sinceras, dedicado en la lucha espiritual o mejoramiento propio, ellos también cambian para lo mejor. Es decir, hay un efecto en ese tipo de cambios positivos. Es por esto que cuando una persona comienza a tomar lo que es el judaísmo en serio, una de las cosas que yo recomiendo es que no coge las cosas a pecho y de inmediato, y que seáis religiosos de una forma inmediata. La vida y el caminar con el Eterno es algo largo, duradero y eterno. Por lo tanto, take it easy. Estás apenas comenzando. No te llega a ser un gran sadik en menos de 3 días, porque te vas a quemar y vas a entonces descender de esa gran altura que elevaste. Tomamos la palabra de Dios en serio y las pautas hacia el caminar pautadamente. Sinceridad y dedicación es pegajoso, y de igual manera santidad personal. El dicho popular aplica también en este aspecto de lo que es una dedicación hacia el Eterno. Dime con quién anda y te diré quién eres. Llega a ser algo cierto. Cuando Saúl se juntó a la compañía de profetas, él asombró a todos aquellos que lo conocían, por profetizando juntamente con ellos. De nuevo se aplica, dime con quién anda, te diré quién eres. 1 Samuel capítulo 9, versos 10 a 12. Sin embargo, no todo el pueblo respondió idénticamente al estímulo espiritual, y vemos que 100 personas pueden pasar una noche con un erudito o un santo, y sin embargo ellos serán inspirados por ellos, movidos, informados por ellos, pero ellos todos reconocerán que ellos han estado en la presencia de grandeza, por simplemente lo que se dice el osmosis, que se han dado de cuenta que delante de ellos hay alguien grande. Pero cada uno en particular será afectado diferentemente. Algunos positivamente, otros totalmente lo contrario, huyen. Algunos quizás resolverán y cambiarán sus vidas, mientras que otros irán sin nada más que un pedazo de conversación, unas anécdotas, 2 o 3 historias o cuentos. Algunos se maravillarán al contenido de las palabras del gran hombre, mientras que otros hablarán de su vocabulario, y algunos meditarán del nivel espiritual, mientras que otros van a discutiendo el extento de su elocuencia y la calidad de la retórica. Con tales asuntos todos nosotros estamos familiarizando
y hemos vivido experiencias similares muchas veces, pero hay otro nivel diferente que es más allá de nuestra experiencia personal. Imaginamos que podamos ir 3000 años al pasado y pararnos enfrente de la presencia de un profeta. Si él expondría sobre la Torá en una forma elemental, quizás podremos cimentar su rumbo de pensamiento, aunque la erudición de la Torá es un prerequisito de un profeta, no es cualitativamente diferente de aquellos otros eruditos. El Rambam, en su introducción de la Mishnah, toma dolor a enfatizar que la profecía no confiere autoridad halájico sobre el profeta. La halajá puede ser decidido sobre las bases de la tradición halájico y los principios y razonamientos talmúdicos y su análisis. Consecuentemente, eruditos después de la era profética podrían entender el discurso halájico de un Samuel o de un Eliyahu Hanabí. El Rambam escribe en Mishnah Torah: lo que hiciera Josué o Pinhas podrían tratar en asuntos de análisis y decisiones de leyes es exactamente lo que los rabinos como Rabina y Rabashi haría. Rabina y Rabashi eran los redactores de la Gemara. Profecía no es lo equivalente de erudición. Un profeta no tiene autoridad de decidir asuntos de ley. Sobre las bases de la inspiración divina, en hecho un profeta quien reclama haber recibido una revelación decidiendo una disputa halájica es automáticamente declarado a ser un falso profeta, expuesto a la penalidad de muerte. Es decir, el profeta no tiene que buscar lo que se llama la revelación para decidir cómo es la ley. Esto de acuerdo al Hilchot Yesodei de HaTorah 9/4 del Rambam. Sin embargo, aunque podemos entender las enseñanzas intelectuales del profeta, no podemos entrar en su mundo espiritual profético. Ninguno de nosotros lograríamos de ser capaz de profetizar en la presencia de un profeta como hizo Saúl. En toda probabilidad, nosotros nos sentiríamos que estamos en la presencia profética, siendo que profecía no ha sido parte de nuestra experiencia judía por 24 siglos. No estamos afinados a sentirlo. Entre las masas quien vigiló a Eliyahu sobre el monte de Carmel, aún la gente común, los idólatras más simples, habían sido expuestos a tales hombres de espíritu y eran capaces de reconocer la diferencia entre el profeta de Dios y las charlatanería y impostores mascarándose como profetas, como hoy en día hacen. Ellos vivieron en una época de profecía. Ellos conocieron profecía como nosotros conocemos cardos, pero nosotros no conocemos un poco acerca de profecía como ellos acerca de la combustión interna de un motor. De verdad solamente lo sabemos por tradición de cadenas, pasado por maestros, a rabinos, a estudiantes, etc. Pero realmente en cuanto a la experiencia de un profeta de la antigüedad, de verdad no lo sabemos. Y aquellos que creen por un momento que saben, de verdad ignoran la realidad de esta historia. Ahora, hay algunos aspectos de profecía que es importante en la vida del profeta. Es axiomático que la ausencia de profecía por tantos siglos lo hace algo imposible para nosotros poder comprender lo que fue aquel fenómeno espiritual. Sin embargo, algunos de los principios de profecía son discutidos en el Rambam en Hilchot Yesodei HaTorah, capítulo 7 al 10.
El Ramjal también menciona esto en Derech Hashem, la parte 3, en el capítulo 3 al 5, y o en otros pasajes. Basado en estos principios, ofrecemos algunos de los puntos más sobresalientes sobre el tema de profecías y profetas. Profecía, que es el hebreo de Nabúa, e inspiración divino, Espíritu Santo, que era conocido aún antes del movimiento que hoy en día entre la cristiandad se llama los pentecostales. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no son sinónimos, aunque ambos son formas de asistencia divina, capacitando al hombre al recibir la influencia que son más allá de nuestras capacidades normales y humanas. La inspiración divina, o el Ruach HaKodesh, capacita al hombre a lograr una percepción de cosas o eventos que son ordinariamente accesibles al intelecto humano, pero la inspiración divina, la capacidad a conocer más claramente que de otro modo posible. O la inspiración divina puede traerlo a un paso más y enseñarlo acerca de eventos futuros, secretos escondidos, asuntos que son más allá del asentimiento. Es en sí una asistencia del intelecto humano por una influencia divina. Cualquiera de las formas que esta inspiración divina, el recipiente sabrá que él ha sido inspirado por el divino. Esta inspiración, sin embargo, es inferior a profecía. Uno, quien experimenta profecía, siente actualmente conectado con Dios, como si fuera un contacto tan tangible y sin equivocación a Él, como si Él fuera tocando un objeto. Obviamente ningún ser humano, aún Moisés, puede ligarse a sí mismo directamente a Dios y ver, como se dice, entre comillas, ver como si Dios fue un ser humano. Porque aunque ellos no podían aspirar al pináculo de Moisés, otros profetas sí concedieron visiones en proporciones de su propia aptitud y la necesidad de Israel. Los intermediarios que transmiten profecías son descritos para los sabios como aspaklariot, o mejor dicho, como espejos, y por lo tanto ellos vieron por un espejo. Profecía es transmitido a través de estos intermediarios, la cual filtra y a veces obscura la santidad de Dios hasta que puede ser percibido por el profeta mortal, tan claro que el individuo profeta puede ver la visión profética y depende sobre su propia estatura. Por lo tanto, la profecía de Samuel fue infinitamente más claro que de muchos de sus estudiantes, y aún más claro que otros más profetas, cuyas palabras fueron recordadas y archivadas en las escrituras. Otro factor que puede mejorar el grado de la percepción del individuo es que la necesidad de la nación, por ejemplo, en clásico de esto de Moisés, porque el papel eje en el génesis de la nacionalidad de Israel. A él fue concedido con una claridad de visión y una accesibilidad de la palabra de Dios que estaban en una clasificación por sí mismo y aparte de lo demás. El nivel de la profecía de Moisés fue sin precedente y nunca más sería igualado por cualquier, aun si lograría el grado de la justicia de Moisés. Pero aunque ellos no podían aspirar al pináculo de Moisés, y otros profetas se le concedieron visiones en proporción de su propia aptitud y la necesidad de Israel. Estos o los intermediarios que transmiten profecías son descritos, como hemos mencionado anteriormente, como espejos, también traducidos como lentes, lo que es aspaklariot. Dado el hecho que nadie puede ver a Dios, como dice las Escrituras, y vivir,
Una visión profética se asemeja a algo en un reflejo por una serie de espejos. Más espejos que son involucrados, menos claros ellos son para poder clarificar el asunto. El más confuso abordado será la visión. Las profecías de Moisés es descrito como aspalcriá, jamirá, espejos claros, lentes claros, que es su percepción de Dios y fue que nunca estuvo obscuro, como cualquier profecía que puede ser hecho. Las profecías menores, sin embargo, percibieron sus visiones infinitamente menos claro, aunque el grado de la oscuridad varía de profeta a profeta, dependiendo en el recipiente. Podemos visualizar la diferencia entre profecías mirando a nosotros mismos en un espejo polido brillantemente y viendo nosotros mismos a través de una última serie de espejos con polvo, suciedad, reflejándose del uno al otro. Pero la profecía de Moisés fue como la primera. El espejo fue claro y no hubo polvo. Los otros, como reflejo, eran una serie de espejos. En cambio, ambos, el profeta no vio a Dios y vio solo una reflexión de la realidad que fue la fuente de su visión. Pero la claridad de la visión no era comparable a uno a otro. Sin embargo, cada profeta, aún el menos acumplido, fue concedido como una completa reconocimiento de cualquier profecía. Aunque el más inferior profecía, sin embargo, era más superior que la inspiración divina, lo que es el Ruach HaKodesh. Porque aunque profecía no aguarda involución con un ligamiento actual con Dios, siendo que profecía involucra un grado de apegamiento real a Dios, el cuerpo humano es un impedimento y es la parte animal del hombre, aunque después él se sublime o es sublimado, no puede tolerar el deslumbramiento de la revelación y comienza a temblar. Por lo tanto, la idea del movimiento para atrás y para adelante, que cuando el Espíritu de Dios estaba, temblaba el cuerpo, no podían resistir. Por lo tanto, todos los profetas, con excepción de Moisés, perdieron control de sus sentidos durante sus experiencias proféticas. Ellos podrían perder su conciencia y caer en un trance, o podrían tener visiones o un sueño, pero solo Moisés pudo recibir profecía mientras que estaba despierto, con los ojos abiertos. Algunos profetas recibían mensajes a ser transmitidos a la nación entera o a individuos. Otros fueron concedidos como visiones privadas, que servían solo a elevar sus papeles y sus propios niveles espirituales. Algunos profetas fueron mostrados solo visiones, y ellos formularon sus propias palabras. Otros fueron dados las palabras exactas que ellos habrían de pasar. Aun cuando esto ocurría, sin embargo, las palabras escogidas de Dios fue acomodado a la naturaleza y la experiencia del profeta individual. A veces, especialmente en las etapas temprano del desarrollo del profeta, él no estaría consciente que su experiencia espiritual era actualmente una profecía. Esto ocurrió con Moisés, primero cuando vio el árbol quemándose y cuando el joven Samuel por vez primera oyó la voz de Dios. En ambos casos ellos no realizaron a primera vez que ellos estaban recibiendo profecía. A veces las palabras transmitidas a un profeta podían tener implicaciones que no fueron revelados a ellos, aunque Dios lo permite conocer todo lo que es requerido para el cumplimiento de su misión. Jonah, por ejemplo, fue enviado a Nínive con un mensaje que la ciudad sería destruida, pero en el sentido espiritual en vez del sentido físico de la palabra. Tiene que ser entendido, sin embargo, cuando hablamos de un profeta.
escuchad la palabra, la voz de Dios. Nosotros no implicamos que Dios tiene órganos de hablar o a una voz no más y más clara que Moisés vio la imagen de Dios. Números 12 verso 8 significa que Dios tiene forma física, no lo tiene. Más bien Dios causó que el oído humano, al oír sonidos audibles, oye así como causa los ojos a ver visiones comprensible a ella. La esencia de Dios es infinitamente más allá del poder y la comprensión del hombre, pero por medio de profecía, el Dios grande permite al hombre recibir cualquier mensaje que el Dios cree es apropiado. Ahora vamos al punto. Estos profetas eran profetas escriturales, o me gusta decir, eran profetas bíblicos. ¿Qué fue el servicio primario a la nación de los profetas? ¿Qué fue el servicio más importante que tenía que desarrollar los profetas? Nosotros no hablamos de profunda influencia sobre los recipientes individuales del regalo espiritual de la profecía de Dios. Como el Rambam y todos los comentaristas enfatizan, profecía puede ser un regalo privado, sí, para uno que el profeta mereció por subyugar su inclinación malévola al bien, pero que es conferido para que enriquece su propio desarrollo y aparentemente beneficiando a la nación de Israel con su entendimiento, según siendo Israel la suma de su miembro individual. La calidad de la vida nacional es mejorado en proporción al crecimiento espiritual de sus componentes individuales, pero que dé beneficios directos a la nación, que este era el papel del profeta primario, como fue suplementado por sus colegas quien no se mencionan en las escrituras. Es decir, que no solamente hubo profetas que fueron escritos, que tuvo un impacto como un mensaje nacional, pero que de todos esos otros profetas que las escrituras no mencionan su nombre, y eran miles de profetas, porque sus profecías no era para la nación, era para los individuos, para las personas individual, y por lo tanto no fue archivado o recordado o grabado. En un sentido, las enseñanzas grabadas por los profetas deberían ser tomadas como una necesidad que refleja pobremente sobre el estado del desarrollo espiritual de Israel. Si Israel no hubiese pecado, ella no hubiera dado solo los 5 libros de Moisés y el libro de Josué, cual contaban como partes del parímetro de la tierra de Israel, como nos enseña en Nedarim 22a. Si Israel no hubiese pecado, por seguro habría mucho más profetas, porque profecía es una dimensión espiritual asociado con un muy alto grado de justicia, pero no tendríamos libros de profecías. Los más libros de las escrituras, los 18 y los 24, eran requeridos como los sabios enseñaron por causa del pecado de Israel. La profecía del pecado de Israel y la profecía, por lo tanto, fue grabado y sugiere que con el fin habría de traer un cambio a la nación caída. Rashi señala este punto enfatizando una explicación, porque las profecías de los 48 hombres y las 7 mujeres fue llamado Navua o Nevua Shev Zerahale Dorot, profecía que fue necesitada para la generación o por la generación futura. Es decir, estas profecías eran esencial para el futuro de la nación del pueblo de Israel. Rashi dice que sus profecías eran necesitadas a enseñar el arrepentimiento o la ley, literalmente la institución de Limol Teshuvah Haraab. Es decir, las pocas palabras Rashi requiere clasificación, que esto es para enseñar de acuerdo a Migilá 14a, Teshuvah. Aún un vistazo breve a las escrituras nuestras
llegamos a entender parte de esto. Bueno, vamos a parar aquí para esta serie y vamos a continuar sobre esto de los profetas y las profecías en la continuación de este segmento de la introducción al libro Sefer Yeshia. Shalom, shalom, Moshe Otero.